The Pokémon Company acaba de darnos la pista más grande sobre el regreso de Serena en años. Y la mayoría ni siquiera se dio cuenta. Olviden todo lo que creen saber. El anuncio de Pokémon Legends ZA no es una coincidencia, es una jugada calculada. Y en este video les voy a demostrar con 3 pruebas irrefutables por qué este juego es el primer paso del plan maestro para el reencuentro de Ash y Serena. Prueba número 1. El lugar. El juego no se desarrolla en Kalos, se desarrolla exclusivamente en Ciudad Luminalia. Pensemos en esta por un segundo. ¿Qué es Luminalia para nosotros? Es la cuna de los sueños de Serena, la capital de la moda y el performance a la que ella aspiraba a llegar. Es el hogar de sus mejores amigos, Clemont y Bonnie. Es el corazón de su viaje. Y lo más importante, es el escenario de su despedida. The Pokémon Company no eligió este lugar al azar. Están reactivando la nostalgia por una razón muy específica. Prueba número 2. El nombre, ZA. La letra Z no es una letra cualquiera en el lore de Pokémon. Para los fans de X, Y y Z, significa una sola cosa. Significa Zygarde. Significa el arco del Team Flare. Significa el clímax de la relación entre Ash y Serena, donde lucharon codo a codo para salvar al mundo. La Z es un código, es una forma de decir, estamos volviendo a la era dorada del amor shipping. Ellos dicen, llegamos a la Z, el final, ahora debemos retroceder hacia nuestros momentos hasta volver a la Ash. Dicen, debemos recuperar nuestro rumbo inicial, desde la Z hasta la Alpha. Es lo que intentan hacer siempre, con cada reboot que hicieron con Ash. Pero ahora no será un reinicio como en Unova, sino un camino de regreso a los orígenes usando la base actual, Horizontes. ¿Y la A? Bueno, acá es donde empieza la especulación divertida. ¿Podría ser una referencia a AZ, el antiguo rey de Kalos? Por supuesto. Pero ¿no es una coincidencia maravillosa que también sea la inicial de la persona que todos queremos que vuelva a Kalos? Ash. De la Z a la letra A. Podría significar el final del arco de Zygarde y el comienzo del arco de Ash, y su regreso a la región. Ok, está bien. Sabemos que Ash en Japón es Satoshi, pero también sabemos de la importancia de su nombre internacional. A tal punto que Ash Ketchum y sus gorras pasaron a ser canon en varios juegos oficiales, desde Amarillo hasta los juegos de teléfonos móviles. Y acá viene la prueba más importante, la que no es emocional, sino puramente lógica. Prueba número 3. El marketing. Serena es, sin lugar a dudas, una de las acompañantes más populares de toda la historia de Pokémon. The Pokémon Company lo sabe recontra re bien. Saben que su nombre genera millones de interacciones, de búsquedas, de clics. Saben que la Shipping es un motor que mantiene viva la conversación sobre el anime. Ahora, piensen como una empresa. ¿Van a lanzar el juego más importante en una década ambientado en Kalos e ignorar al personaje más popular de esa región? Sería un corchazo comercial. Es prácticamente un hecho que Serena tendrá un rol o al menos un cameo en Pokémon la serie Z y A. Hasta ya le puse título. Es que bueno, en Leyendas Arceus trajeron a Dawn. En Batalla de la Frontera trajeron a Misty, y aunque en Rubí Omega y Zafiro Alpha no trajeron a Mei, era por algo de fuerza mayor con su Seiyu, lo cual no pasó con la Seiyu de Serena, y eso significa que cuentan con ella para su regreso. ¿Y cuál es la mejor forma de promocionar la aparición de un personaje en un juego? Exacto, un especial de anime.
Un episodio donde Ash, por alguna razón, necesita volver a Kalos y se cruza con una Serena que ha estado investigando los misterios de Ciudad Luminalia. Es la sinergia perfecta. El juego promociona el anime y el anime vende el juego. ¿Capisci? Así que, si unimos las piezas, un escenario cargado de emoción, un nombre que apela directamente a los fans de X, Y y Z, y una lógica de marketing aplastante, la conclusión es inevitable. Leyendas Z y A. No es solo la confirmación de que volveremos a Kalos, es el vehículo que The Pokémon Company ha creado para traer de vuelta a Serena. Y cuando Serena vuelve, el camino para el reencuentro con Ash no es una posibilidad, es el siguiente paso lógico. No es una cuestión de si volveremos a verlos juntos. Gracias a este anuncio, ahora es una cuestión de cuándo. Pero bueno, che, esta es mi teoría. Quiero saber la suya. ¿Creen que estoy loca? Digo, ¿estoy en lo cierto? ¿Qué detalle del tráiler se me pasó? Déjenme todas sus teorías en los comentarios, porque los próximos meses van a ser muy emocionantes. Hasta la próxima.